Bienvenidos a un programa más en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Creemos en la utopía de cambiar el mundo, pero igual creemos que estamos divididos, no podemos ponernos de acuerdo en un proyecto que nos lleve a ese cambio. Por ende, estamos lanzamos este proyecto para motivar, para traer información que nos pueda renovar, transformar, prender esa chispa, ese interés en involucrarnos para sumarnos, unirnos y diseñar ese proyecto. En esta ocasión estamos en la línea del México de Morena, estamos repasando historia, estamos en la Reforma, ya abarcamos lo referente a Benito Juárez, ahora estamos en Porfirio Díaz y el Porfiriato. La idea es extraer la esencia de la historia de México en cada una de sus etapas para vincularla al México de Morena actual, y ver de qué manera se asemeja, si hay una similitud, si hay una continuación, que es lo más importante, con el fin de motivarnos, entender mejor lo que está pasando en México y con la esperanza de que nos sumemos y fortalezcamos este esfuerzo por llevar al país a una nueva etapa de bienestar para todos. Muy bien, pues vamos a hacer uso como de costumbre, del famoso PowerPoint. Así es que, de nuevo, invitándole que si usted considera que estos proyectos, estos mensajes, estos temas valen la pena, pues que nos ayude no solamente dándole un like, que eso es importante, sino también que lo comparta para que aparezca en su muro y muchas más personas nos encuentren y juntos podamos explorar esta esperanza, esta utopía, ¿verdad? Porque definitivamente el cambio no va a venir de arriba, el cambio va a venir de abajo, como siempre. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muy bien, pues vamos a entrar entonces en materia y vamos a seguir ahora con la segunda parte de este tema sobre la reforma en lo que tiene que ver con Porfirio Díaz Mori y el Porfiriato número 2. En el pasado programa vimos su nacimiento, cómo se involucra en el seminario y pasó a ser un general. En este programa ahora vamos a entrar en lo que es la presidencia de Porfirio Díaz Mori y el Porfiriato. Muy bien, pues vamos entonces a entrar en los detalles. La presidencia de Porfirio Díaz Mori y el Porfiriato. Escribe Javier García Diego en el Porfiriato, un libro, dice: con el triunfo del grupo liberal dio inicio el periodo conocido como República Restaurada, que duró hasta la llegada de Díaz al poder en 1876. Pero durante esos últimos 10 años, ocurrió una clara división en el bando liberal. Por un lado, Juárez y sus principales colaboradores civiles, convencidos de que, lograda la paz y restaurado su gobierno, el equipo gubernamental debía concentrarse en dirigir la reconstrucción del país con los hombres capacitados para ello. Por el otro, los caudillos militares, como Díaz, seguros de merecer los más altos puestos políticos por ser los verdaderos artífices de la victoria militar sobre las tropas francesas y el bando conservador mexicano. Pues ahí tiene estos dos conceptos. Siempre hay más de una alternativa de cómo desarrollar un proyecto de país, ¿verdad? Pues ahí tiene las dos. Las relaciones entre Díaz y Juárez empezaron a deteriorarse. Juárez percibía las ambiciones desmedidas de Díaz y preferida para sucederlo a un civil y no a un militar. Díaz no había mostrado un apoyo firme a Juárez frente a las pretensiones de González Ortega de sustituirlo en la presidencia, y al tomar la capital del país tampoco había obedecido las órdenes de no nombrar a Juan José Vaz gobernador de la Ciudad de México y de aprehender a Dano, ministro del Imperio, e incautar su archivo. Finalmente, el conflicto creció cuando en agosto de 1867 Díaz se presentó como candidato a la presidencia en oposición a Benito Juárez. En noviembre siguiente, Díaz fue derrotado de manera aplastante, pero en las mismas elecciones resultó electo gobernador de Oaxaca su hermano Félix, y el distanciamiento con Juárez aumentó. Díaz renunció al ejército el 23 de febrero de 1868 y ejerció un poder velado en Oaxaca desde la hacienda de la Noria que el gobierno estatal le obsequió por sus servicios. Ahí cultivó caña de azúcar al mismo tiempo que mantenía correspondencia con sus numerosos partidarios militares, quienes veían en él una esperanza de sustituir a los civiles en el gobierno, además de salir del caos y de la anarquía que aún prevalecía. Entonces Juárez ofreció a Díaz la representación del gobierno en Washington, pero este la rechazó. ¿Qué le parece? En 1871, Juárez volvió a ganar a Díaz la presidencia por decisión de la Cámara de Diputados, porque su victoria no fue absoluta. Díaz preparó su revolución y el 7 de noviembre del mismo año, secundado por su hermano Félix, que había renunciado a la gobernatura, en este caso de Oaxaca, lanzó el Plan de la Noria,
en el que desconoció el gobierno juarista y proclamó la no reelección. Y esto es una cita: que ningún hombre se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. De nuevo, fue derrotado y se exilió en Nueva York. Regresó al país a continuar la lucha, pero después de la muerte de Juárez en 1872, se rindió al presidente Lerdo de Tejada, quien había proclamado la amnistía para los rebeldes. Pasó a la vida privada en el rancho de la Candelaria cerca de Tlacotalpan, Veracruz. ¿Qué le parece todo esto? Impresionante. En 1874, Díaz compitió en las elecciones para gobernador de Morelos y fue derrotado por el general Francisco Leiva, afín al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Resultó diputado federal por Veracruz. Se le ofreció la embajada de México en Alemania y la rechazó. Por lo que en enero de 1875, ante la inminente reelección de Lerdo, lanzó otro plan, el plan de Tuxtepec desde Ojitlán, Oaxaca, por el que se desconocía el gobierno establecido por graves violaciones a la Constitución. Se pugnaba por la no reelección del presidente y de los gobernadores, así como por el respeto a la soberanía de los estados. La rebelión cundió por todo Oaxaca, encabezada por su hermano Félix Díaz. Por su parte, Porfirio, desde Brownsville, convocó a gobernadores y comandantes militares a sumarse a la lucha. En Palo Blanco, Tamaulipas, Díaz hizo algunas reformas al plan Tuxtepec. Reconoció la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, suprimió el Senado, reclamó la no reelección y desconoció el gobierno de Lerdo de Tejada. Después marchó a Nueva Orleans para gestionar, con apoyo de Joseph Yves Limantour, padre de José Yves, financiamiento para su revuelta. Logró tomar Matamoros y extender la rebelión a buena parte del norte del país, pero fue derrotado por los lerdistas en Icamole, Nuevo León, en 1876. Cuentan que al verse perdido, soltó el llanto y por eso le apodaron el Llorón de Icamole. Esta tendencia al llanto hizo decir a Juárez, cita: Porfirio es un hombre que mata llorando. Díaz sale de Nueva York a Nueva Orleans y a Nueva Orleans en busca de recursos. A punto de ser aprendido en Tampico, se cuenta que escapó a nado o que fue escondido en un camarote, desembarcó en Veracruz y marchó a Oaxaca a preparar su ejército regenerador, entre comillas. El general Mariano Escobedo logró contener la rebelión y las elecciones presidenciales se realizaron en septiembre de 1876, resultando reelecto el presidente Lerdo de Tejada. Sin embargo, en Salamanca estalló una nueva revuelta contra el, entre comillas, fraude electoral, encabezada por José María Iglesias, que como presidente de la Suprema Corte de Justicia reclamaba para sí el poder ejecutivo. Favorecido por esta nueva rebelión, el 11 de noviembre de 1876, con ayuda de su compadre, el general Manuel González, Díaz derrotó a las fuerzas lerdistas del general Alatorre en Teocac. El 21 de noviembre siguiente, el presidente Lerdo huyó a Zihuatanejo para embarcarse rumbo al extranjero. El triunfo de Díaz fue resultado de varias alianzas con distintos grupos de latifundistas, alto clero, empresarios, caciques, regionales, partidarios, de vincularse más a Estados Unidos y con capitalistas norteamericanos que lo apoyaron con armas, parque y dinero. A partir de entonces, Díaz se convirtió en el presidente de facto e intentó negociar con Iglesias y los gobernadores que habían reconocido a este como presidente, y ante su negativa, el 26 del mismo mes, entró en un tren a la capital de la República. En Palacio Nacional fue aclamado por una entusiasta multitud que vitoreó al caudillo de la democracia, entre comillas. ¿Qué le parece todo esto? A mí me parece impresionante cómo alguien está luchando ahora por la presidencia. A partir de entonces, Díaz se convirtió, eso ya lo leí. A continuación, derrotó fácilmente a José María Iglesias, quien el 2 de enero de 1877 publicó en Unión de Adobes, Jalisco, cita: si el general Díaz llegara a dominar la República entera por la fuerza de las armas, sería simplemente un soldado afortunado cuyo imperio, más o menos largo, carecería siempre de solidez, de justicia, de legalidad, atributos que acompañarían en la última desgracia al funcionario designado por la Constitución para ejercer la suprema magistratura de la República. Para dar a su victoria la legalidad que requería, Dios nombró como presidente interino al general Juan N. Méndez, quien realizó elecciones que ganó Díaz por una gran mayoría. Al triunfar en los comicios, protestó como presidente constitucional el 5 de mayo de 1877. Señala García Diego, cita: es evidente
por su biografía, que al tomar el poder sabía lo costoso que era para México vivir entre alzamientos, pronunciamientos y rebeliones. Por eso se esforzó en imponer la paz en el país, así fuera una paz forzada, entre comillas. Su propia experiencia política lo llevaba a despreciar los procesos electorales y las instituciones legislativo-parlamentarias. Finalmente, reconoció como fatídicas las presidencias breves y débiles, se cierra la cita. No dejaría el poder hasta el 25 de mayo de 1911. Podría hacerlo por fraudes electorales constantes y porque, cita, después de varias experiencias abortadas, permaneciendo en completa inacción los pocos ciudadanos de nuestro país que se ocupaban de la cosa pública, comprendiendo que sus ensayos eran inútiles y hasta peligrosos, así se estableció la costumbre de que nadie acudiera a las casillas y de que las elecciones degenerasen en meros actos donde se representaba desairada la comedia del sufragio público. Díaz encontró una frase gráfica para encubrir la atrofia de nuestra soberanía, bautizándola con el pomposo título de, cita, o entre comillas, cooperación pasiva del país con toda su política. Por este medio, consumada la decepción general, quedó establecida la práctica de que todos los cargos de elección popular dependiesen de las designaciones directas del presidente, los gobernadores y los jefes políticos. Se cierra cita. Además, se designaba, cita, para todo cargo democrático a personas que no tuviesen conexión alguna con el distrito donde resultasen aparentemente electas. Esta medida iba destinada a poner de relieve que la voluntad de Díaz era superior a la de la ley, que exigía el requisito del nacimiento o de la vecindad en determinados distritos, y aseguraba, sobre todo, la obediencia del beneficiado, quien percibía claramente que no era su popularidad la que le había elevado a aquel puesto, sino solamente la benevolencia de Díaz, a quien quedaba encadenado de por vida por los lazos de la gratitud. Lo anterior pone en claro esta verdad de conjunto. Díaz abolió la Constitución de 1857, pero la abolió de hecho, no de palabra, ni mucho menos por escrito. Protestó 20 veces respetarla, defenderla, morir por ella, pero en realidad no le dejó hueso sano, la hizo añicos. Conservó cuidadosamente las formas exteriores constitucionales, pero corroyó de manera absoluta toda la sustancia constitucional. Toda la Constitución se redujo a una sola norma, su voluntad. Inspirado por su fino instinto de político, comprendió que no debía aclarar, decir, formalizar nada de todo lo que hacía, sino ponerlo por obra de hecho, a la sordina callandito, que era un dicho. En esos tiempos, su habilidad consistió en obrar de hecho, pero manteniendo las apariencias de una forma constitucional de gobierno y de un respeto a los preceptos de la ley. Esto lo dice López Portillo y Rojas José, ya citado. Interesante, impresionante. Desde esta perspectiva política, la dictadura de Díaz se caracterizará por la centralización del poder, el uso de la fuerza, el fraude electoral, el sometimiento de la prensa, la economía de élite, la mentalidad racista, el desprecio por los de abajo y otros asuntos de fondo, pero también por crear la parafernalia que envuelve el ejercicio de la política en México hasta nuestros días. Esto lo dice López Obrador, Andrés Manuel, en el libro El Neoporfirista. ¿Qué les parece? La prolongación de una férrea dictadura mediante reelecciones sucesivas sería funcional al saqueo depredatorio de los recursos naturales y de la explotación ilimitada de la mano de obra que en las siguientes décadas realizarían las corporaciones extranjeras, pues así ya no corrían el riesgo de la democracia ni de la renovación de los gobernantes. Escribe Jorge H. Jiménez en Porfirio Díaz, empresario y dictador, cita, desde 1876 a 1911, Porfirio Díaz edificó un régimen que llevó a México hacia una modernización económica basada en la explotación irrestricta de los recursos naturales, una nueva economía de mercado influida por las finanzas internacionales, las comunicaciones masivas, el desarrollo industrial y comercial, así como vinculada al exterior, entregando aspiraciones nuevas y profundas continuidades. Durante el porfiriato se crearon nuevas clases sociales y bajo la guía y el liderazgo de Díaz se generó una élite doméstica dirigida por los intereses de lucro de inversionistas y empresarios extranjeros,
que construyeron una nueva economía de mercado dentro de un sistema político donde difícilmente podía establecerse la frontera entre poder gubernamental y económico y florecían severos conflictos de interés y corrupción institucionalizada. El régimen corrupto de Díaz estaba sustentado en el uso de información privilegiada, la privatización del quehacer político, la institucionalización de los conflictos de interés, la venta de influencia política e intermediación y arreglos quid pro quo. La modernización porfiriana reemplazó con rapidez el saqueo caótico y ocasional de los regímenes posteriores a la independencia que el saqueo organizado y continuo, que al entrar en crisis puso en peligro la continuidad del sistema capitalista en su conjunto. La larga dictadura de Díaz correspondió a la segunda revolución industrial. Aquí es importante notar de nuevo lo que está pasando en el mundo y ver la correlación con lo que está pasando en determinados países, en este caso México. Leo de nuevo. La larga dictadura de Díaz correspondió a la segunda revolución industrial que en las metrópolis produjo el auge de las fábricas, los ferrocarriles y la electrificación y que requirió de los países periféricos como México materias primas industriales, petróleo, alimentos y consumidores para sus productos manufacturados, para lo cual fue necesaria la imposición pacífica o violenta del orden capitalista mediante el libre comercio y la inversión extranjera. Estoy convencido de que la acción particular estimulada por el interés privado es mucho más eficaz que la oficial. Particularmente Estados Unidos, después de las guerras con México, que le había dado a ganar extensos territorios, y de la secesión, que había privilegiado su desarrollo industrial, lograron un profundo y rápido cambio económico y social. Fue la era de los grandes trusts, de los ferrocarriles de Vanderbilt, de la banca de JP Morgan, del monopolio petrolero de J.D. Rockefeller, del acero de A. Carnegie, de los inventos de A. Edison, cuyas grandes inversiones en el extranjero requerían del apoyo de una creciente influencia internacional norteamericana. Con base en la enmienda Platt y la política del Big Stick, o gran garrote, entre comillas, proclamada por el presidente Theodore Roosevelt, Estados Unidos intervenía en los asuntos latinoamericanos para garantizar su expansión económica mediante el libre comercio y la inversión directa. Una vez más vemos que México nunca se ha desvinculado de esa influencia del país del norte. En lo interno, habiendo triunfado la República y el liberalismo para sectores importantes de la sociedad de esa época, lo más importante era la paz que permitiera la reconstrucción nacional y el progreso material, aún a costa de la democracia. De eso tuvo conciencia Díaz y sacó provecho, a pesar de que después de la reforma y la lucha contra la intervención francesa, que dio a aquella un valor nacional, la única labor política honrada era la obra reformadora, el esfuerzo por dar libertad a los espíritus y moralizar a las clases criolla y mestiza que gobierna. El régimen de la paz hizo criminalmente todo lo contrario. Instituyó la mentira y la banalidad como sistema, del medro particular como fin, la injusticia y el crimen como arma. Se miró en el Imparcial, periódico inmoral e infame, engendró todos los Iñigos Noriegas de nuestros campos, los Lords Cowdrays de nuestras industrias, los Rosalinos Martínez de nuestro ejército, escribe Guzmán Martín Luis a orillas del Hudson. Al asumir por primera vez la presidencia, Díaz tenía que unificar las fuerzas políticas para obtener la legitimidad y la legalidad de su revuelta, además de lograr el reconocimiento internacional de su gobierno. Nombró un gabinete tuxtepecano, puso a Protasio Tagle en gobernación, Justo Benítez en Hacienda, Ignacio Ramírez en Justicia y Educación, Vicente Riva Palacios en Fomento, Pedro Ogazón en Guerra y Marina e Ignacio Vallarta en Relaciones Exteriores. Asimismo, fue incorporando a su gobierno a diferentes grupos y personajes que consideró valiosos para consolidar su poder. Manuel Romero Rubio y Joaquín Baranda, lerdistas, Felipe Barriozábal, iglesista, y hasta un monarquista como Manuel Dublán fueron asimilados al porfirismo. Cita: en política no tengo mis amores ni odios, decía Díaz, y así sustituyó la competencia entre la élite del periodo previo por medio de la estrategia de unificar a quienes eran enemigos políticos al abrigo de una clase empresarial emergente, surgida
de la creciente capacidad presidencial de Díaz para otorgar contratos y concesiones y desarrollar negocios. En ese proceso, Díaz fue eligiendo aliados y socios, usando recursos de la nación y oportunidades de hacer negocios, al tiempo que promovía la unidad política bajo un sistema de corrupción, favores y privilegios, dice Jiménez Jorge H. Logró que el Congreso se integrara mayormente con tuxtepecanos, 113, y con solo 35 independentistas. A partir de entonces, dominó el poder legislativo, que había sido un poderoso opositor del Ejecutivo. Para ello manejó las elecciones de senadores y diputados de manera que solo tuvieron acceso a las cámaras quienes le eran incondicionales. En el Congreso envejecían sus partidarios, quienes de un periodo a otro pasaban de diputados a senadores y viceversa. Así, el 5 de mayo de 1878, Díaz pudo reformar la Constitución para establecer la no reelección continua, con lo cual dejó abierta la posibilidad de volver al poder tras un periodo intermedio. Cita: el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él 4 años, no pudiendo ser reelecto nuevamente hasta que haya pasado igual periodo, después de haber cesado de sus funciones. Cierra cita. Pero no solo consentía sus periódicas reelecciones, sino que durante los siguientes 30 años, el Congreso aprobó leyes, códigos, reglamentos, concesiones, subsidios, exenciones de impuestos y de derechos de importación que le ordenó el dictador, en favor de sus propios intereses políticos y de negocios personales, de familiares o de sus allegados nacionales y extranjeros, siempre para atraer a los inversionistas mexicanos y foráneos en áreas dedicadas a la exportación, sin importar el mercado interno. Se legisló para los ricos y casi nunca en beneficio de la mayoría de los mexicanos, sumida en la miseria, que se empobreció aún más al ritmo en que crecían los privilegios de esa reducida minoría. Se pregunta Martín Luis Guzmán: ¿habrá nada más definitivo para un valoramiento de la inmoralidad criolla que el espectáculo de aquellos cientos y cientos de ciudadanos que durante 35 años no faltaron nunca al tirano para colmar los asientos de las cámaras y las legislaturas? Legiones de ciudadanos conscientes y distinguidos, la flor de la intelectualidad mexicana, prestándose a la más criminal de las pantominas políticas que han existido. Por su parte, el Poder Judicial comenzó su subordinación a los dictados del Ejecutivo en franco oportunismo acomodaticio, oportunismo acomodaticio, de modo que también sus miembros se envejecerían con el régimen porfirista. Ante un ejército numeroso que consumía gran parte de los recursos del gobierno, en vez del licenciamiento que podía generar azonadas, transfirió a muchos militares a la política rural, la cual se convirtió en su brazo armado en el campo para aplicar mano dura a delincuentes y descontentos. Nombró gobernadores a prestigiados generales incondicionales, nombró gobernadores a prestigiados generales incondicionales para descartarlos como aspirantes a la presidencia de la República. Además, envió tropa a regiones distantes y otorgó jugosas prebendas a muchos militares. Así obtuvo el apoyo incondicional del ejército y con el tiempo, en la práctica, desapareció el federalismo. Ahí tiene usted a Porfirio Díaz. A nivel regional y local, Díaz fue atrayendo, imponiendo e eliminando a los caciques regionales que ejercían un poder político y económico casi absoluto y que llegaron a constituir la base de la pirámide del poder presidencial que, pasando por los hacendados, jefes políticos y gobernadores, Congreso de la Unión y Suprema Corte, tendría como vértice al dictador. Para cooptar a los disidentes importantes de las clases medias, inició el crecimiento de la burocracia civil y militar que pronto se convirtió en uno de sus principales apoyos, pero que a largo plazo hicieron del gasto administrativo una pesada carga para el erario, a pesar de la reorganización de los ingresos fiscales que hizo Díaz desde el principio de su gobierno. Cita: sin manifestarse contrario a la política liberal, el general Porfirio Díaz asumirá una política de conciliación entre la Iglesia y el Estado, por la necesidad de unidad que, como vislumbra, se requiere para mantener la paz y evitar cualquier agresión externa. Sin mucha lógica, con el pensamiento que cree reivindicar, Díaz reforzará los privilegios de unos cuantos, entre los que se encuentran los del alto clero
y permitirá la existencia de una oligarquía negada por los liberales. Esto escribe Olvera Sedano Alicia en La Guerra Cristera. Así comenzó una política de conciliación con la Iglesia Católica, aún reciente la Guerra de los Religioneros de 1874. Así dejó en letra muerta las leyes de reforma por la que habían luchado los liberales. Permitió que el clero recuperara propiedades y que restableciera monasterios y congregaciones dedicadas a la educación y beneficencia pública. Mantuvo gran acercamiento con los obispos de las principales diócesis, Mora y del Río, Montes de Oca, La Bastida y Hilo. La iglesia recuperó su influencia, pero sin responsabilidad alguna, ya que legalmente se había separado del Estado. A cambio, Díaz obtuvo que apoyara públicamente su gobierno y desconociera todo alzamiento popular hecho en su nombre. La iglesia fue fuente de información contra todo movimiento sedicioso contra Díaz. Durante la dictadura del general Porfirio Díaz, el grupo católico se concretó a trabajar por medio de la Asociación Social Católica. Se organizaron grupos, sociedades mutualistas y diversos círculos de obreros con fines y procedimientos muy moderados en comparación con los grupos de obreros también, pero de cariz socialista, que ya existían al mismo tiempo. Olvera, ya citado. Pues aquí nos vamos a detener en este programa, nos vamos a detener. Impresionante lo que realmente es una dictadura. Realmente mientras preparaba yo este material, no recibí la impresión tan profunda como ahora al hacer este video. Es impresionante, muy, muy impresionante cómo, más bien, cómo gobierna Porfirio Díaz, pero sobre todo vi un retrato clarísimo de lo que es una dictadura. Aquí él prácticamente como un pulpo con tentáculos, fue prácticamente poseyendo y controlando y tomando las decisiones, más bien todas las decisiones. Qué dictadura, qué cuadro tan claro de lo que es una dictadura. Pues ahí tiene usted, nos detenemos acá, le agradecemos mucho su sintonía, mucho, y esperamos que nos siga acompañando en estos recorridos que estamos haciendo de la historia. Bueno, pásela muy bien, hasta la próxima.